Ángela Aguilar, la heredera del legado musical de la familia Aguilar, quien con apenas unos años en el escenario logró conquistar corazones y forjar una carrera impecable. Sin embargo, detrás de esa sonrisa angelical y de su voz dulce, se ocultaba una verdad que pocos sospechaban, un amor prohibido, un sentimiento que ella misma confesó con tristeza y nostalgia, y cuyo protagonista nadie imaginaba, Jomari Goizo. La historia entre Ángela y Jomari no nació de la noche a la mañana. Se fue tejiendo lentamente entre miradas, complicidades y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Ambos compartían algo más que cámaras y entrevistas, una conexión profunda, sincera, que desafiaba los prejuicios y los rumores. Nadie podía sospechar que, detrás de las luces del estudio y de las risas frente a las cámaras, existía algo tan real y tan humano, algo que con el tiempo se convirtió en una historia de amor tan fuerte como imposible. Ángela, siendo una joven que creció bajo la estricta mirada del público y de su familia, sabía que cualquier paso en falso podía convertirse en un escándalo. Su vida siempre fue observada, criticada y analizada. Desde niña, la artista aprendió que debía cuidar cada palabra, cada gesto y cada emoción que mostraba al mundo. Pero el corazón no entiende de fama ni de reglas. A veces, el amor llega sin pedir permiso, y cuando llega, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Según confesó ella misma en un momento de vulnerabilidad, sí hubo amor, sí existieron sentimientos reales que la marcaron profundamente. En su voz se notaba el temblor de quien carga con un secreto por demasiado tiempo. Dijo que no fue fácil ocultarlo, que muchas veces quiso gritar lo que sentía, pero el miedo a ser juzgada o malinterpretada la obligó a callar. El amor entre ellos no tenía cabida en un mundo tan exigente, donde las apariencias pesan más que la verdad y donde lo que se siente de corazón a menudo debe quedar escondido entre sombras. Jomari Goizo, por su parte, siempre ha sido un hombre transparente, carismático, con una sensibilidad especial que lo distingue dentro del medio. Su cercanía con Ángela fue siempre evidente, pero pocos podían imaginar que detrás de esa amistad tan pura se ocultaba algo más profundo. Se entendían sin hablar, ella encontraba en él una confianza que no tenía con nadie más, una especie de refugio emocional en medio de la vorágine mediática. En entrevistas y programas, se notaba esa conexión especial que los unía, una mirada, una sonrisa compartida, un gesto cómplice que, para los más atentos, decía más que cualquier declaración. Pero la vida de los artistas, por más brillante que parezca, suele estar llena de restricciones. A veces, lo que sienten queda reprimido por la presión de los medios, por los compromisos profesionales y por los prejuicios del público. Ángela sabía que si ese vínculo salía a la luz, podría desatar una tormenta mediática. Y así fue. El rumor de ese amor secreto comenzó a correr como fuego entre los seguidores, generando sorpresa, dudas, y sobre todo, controversia. Sí, hubo amor. Pero fue un amor imposible, confesó ella con una mirada triste y un tono que dejaba entrever que aquel sentimiento todavía habitaba en su corazón. No fue un amor de apariencias, ni un capricho pasajero. Fue un amor que nació del alma, pero que tuvo que esconderse bajo el velo del silencio. Durante años, Ángela cargó con ese peso, intentando continuar con su carrera, sonriendo ante las cámaras y manteniendo su imagen impecable. Pero, en la intimidad, su corazón guardaba una historia que la marcó para siempre. Dicen que los amores prohibidos son los que más duelen, los que más dejan huella, porque se viven con intensidad, con miedo y con pasión contenida. Y así fue el suyo, un sentimiento puro, pero condenado desde el principio por las circunstancias y las diferencias que lo separaban. Los cercanos a la joven cantante aseguran que Jomari fue un pilar importante en su vida, alguien que la escuchaba, que la hacía reír en sus momentos más difíciles y que la ayudó a entender quién era en realidad. Él no solo admiraba su talento, sino también su humanidad, su madurez y la forma en que enfrentaba la fama con humildad. Entre ellos se creó un vínculo casi espiritual, un lazo que trascendía lo superficial. Y el público, acostumbrado a ver en Ángela la figura perfecta, la hija ejemplar y la artista intachable, jamás imaginó que detrás de esa imagen se escondía un corazón dolido, una joven que también había amado en silencio y que había sufrido por tener que renunciar a ese amor. Su confesión fue un acto de valentía, una liberación emocional después de años de cargar con un secreto que la consumía por dentro. En sus palabras se notaba la nostalgia, pero también la paz de quien, finalmente, se atreve a contar su verdad. Cuando Ángela habló, no lo hizo con morbo ni con intención de escándalo. Lo hizo con sinceridad, desde lo más profundo de su ser. Dijo que todos tenemos derecho a amar, y que a veces la vida no nos permite hacerlo de la manera en que quisiéramos. El amor no siempre se da como uno espera, y a veces toca amarlo en silencio, dijo con una sonrisa triste.
Fue entonces cuando muchos comprendieron que, detrás de esa confesión, había una historia de respeto, cariño y comprensión mutua. Homari, fiel a su estilo, no negó ni confirmó del todo, pero su mirada lo dijo todo. En más de una ocasión, habló con ternura de Ángela, refiriéndose a ella como alguien muy especial, alguien que le había enseñado mucho sobre la vida y sobre la autenticidad. Nunca la ha tratado como una figura pública, sino como un ser humano, una mujer con emociones, sueños y miedos. Y eso fue precisamente lo que los unió, el respeto, la confianza y el amor en su forma más pura. Aunque el destino los separó, ambos siguieron adelante, pero ninguno volvió a ser el mismo. Ángela se enfocó en su carrera, en seguir dejando huella con su música, y Homari continuó con sus proyectos, siempre defendiendo la autenticidad y el amor sin etiquetas. Sin embargo, entre ambos quedó ese lazo invisible que los une en silencio, una historia que, aunque terminó, sigue viva en el recuerdo y en el corazón de quienes alguna vez amaron de verdad. Así, esta historia que muchos catalogan como prohibida, no fue más que una manifestación humana de lo que realmente somos, seres que buscan amor, comprensión y conexión genuina. Ángela Aguilar, a pesar de su juventud, mostró una madurez enorme al reconocer que amó, que sufrió y que aprendió. Su confesión, más que un escándalo, fue un suspiro de honestidad en un mundo donde todos intentan aparentar perfección. Porque al final, todos tenemos un amor que no pudimos tener, una historia que quedó inconclusa, un te quiero, que nunca se dijo. Y en el caso de Ángela y Homari, ese amor prohibido se convirtió en un secreto que los acompañará por siempre, una historia que, aunque no tuvo final feliz, dejó una enseñanza. Que el amor verdadero, aunque silencioso, siempre deja huella. Y así fue como empezó todo entre Ángela Aguilar y Homari Goizo. Nadie imaginaba que esa conexión tan natural, que al principio parecía una simple amistad, se transformaría con el tiempo en un sentimiento tan intenso que marcaría para siempre la vida de ambos. Todo comenzó durante una entrevista. Homari, como parte de su trabajo en televisión, debía conversar con la joven cantante sobre su carrera, su estilo y sus proyectos. Ella llegó con esa energía que la caracteriza, con una sonrisa que ilumina, pero también con una timidez natural. Lo que Homari nunca esperó fue que, en esos minutos de conversación, algo dentro de él cambiara. Hubo una chispa, un lazo que no sabía cómo explicar. No era solo admiración profesional, era algo más. Ángela, por su parte, se sintió cómoda desde el primer momento. En un medio donde muchos buscan la nota o el titular polémico, encontró en Homari a un hombre respetuoso, cariñoso y auténtico. Él no la veía solo como la hija de Pepe Aguilar, o la nueva promesa de la música mexicana, sino como una persona con sueños, emociones y miedos. Y eso, para alguien tan joven y presionada por la fama, significó mucho. Después de aquella entrevista, comenzaron a coincidir en más ocasiones, alfombras rojas, programas, eventos de moda y premiaciones. Siempre se saludaban con afecto, y con el tiempo, esa cordialidad profesional se transformó en confianza. Empezaron a enviarse mensajes, a conversar sobre la vida, a compartir pensamientos y emociones. Lo que pocos sabían era que detrás de esas conversaciones había una complicidad creciente, una conexión emocional que traspasaba la pantalla. Eres la única persona con la que puedo hablar sin miedo a que me malinterpreten, le dijo Ángela una vez en un mensaje que, según fuentes cercanas, él guardó con cariño. Ella se sentía comprendida, protegida. Con él no tenía que fingir ni ser perfecta, podía ser simplemente ella. Y así, sin planearlo, el cariño se convirtió en algo más profundo. Entre risas, conversaciones nocturnas y confidencias compartidas, ambos empezaron a darse cuenta de que ese lazo los estaba llevando a un terreno peligroso, el del amor imposible. Homari, un hombre maduro, con experiencia en la vida y el corazón, sabía que ese sentimiento no debía avanzar. La diferencia de edad, las miradas ajenas y los juicios del público eran barreras enormes. Pero el corazón no entiende de razones, y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Ella se había vuelto una presencia constante en sus pensamientos, una inspiración, una luz que lo llenaba de energía. Pues Ángela, por otro lado, sentía un cariño inmenso que la confundía. Había algo en él que la atraía, una sensibilidad especial, una dulzura que no encontraba en nadie más. Homari la escuchaba, la entendía, y sobre todo, la valoraba por quien era. No la veía como una figura pública, sino como una mujer de carne y hueso, con sus dudas, sus inseguridades y sus deseos de amar sin ser juzgada. Con el tiempo, comenzaron a verse fuera de cámaras, siempre en lugares discretos, donde nadie los reconociera.
No había besos apasionados ni promesas imposibles, solo miradas cargadas de emoción, abrazos que duraban un poco más de lo normal y silencios que lo decían todo. Era un amor silencioso, puro, pero profundamente real. Ambos sabían que lo suyo no podía hacerse público. Ángela temía decepcionar a su familia, especialmente a su padre, quien siempre la protegió de todo lo que pudiera dañar su imagen. Homari, por su parte, entendía perfectamente que el solo rumor de un romance entre ellos podía desatar un huracán mediático. Por eso decidieron mantenerlo en secreto. Fue un pacto silencioso entre los dos, un acuerdo de amor y discreción. Fue durante meses, vivieron esa dualidad, mostrarse sonrientes ante el mundo, pero esconder lo más bonito que estaban viviendo. Ella cantaba con el alma en los escenarios, mientras pensaba en él. Y él, cada vez que la veía brillar, sentía una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que ese amor no tenía futuro, pero sin poder renunciar a lo que sentía. Y con el tiempo, las cosas comenzaron a volverse más difíciles. Los rumores empezaron a circular. Los seguidores notaban su cercanía, la forma en que se miraban, las palabras de cariño en redes sociales. Hay algo entre ellos, decían muchos. No puede ser solo amistad. Los comentarios crecieron tanto, que incluso algunos medios comenzaron a especular. Ángela, presionada por la atención, comenzó a sentirse atrapada. Su carrera estaba en pleno ascenso, y cualquier escándalo podía ponerla en riesgo. Homari intentó alejarse, no por falta de amor, sino por protegerla. Pero esa distancia solo hizo que el sentimiento creciera. Cuando uno intenta huir del amor verdadero, el corazón siempre termina regresando. Fue entonces cuando ambos comprendieron que debían tomar una decisión. No podían seguir viviendo en la sombra, pero tampoco podían enfrentar las consecuencias de hacerlo público. Decidieron, con lágrimas en los ojos, poner fin a aquello que tanto los unía. No fue una ruptura, porque nunca llegaron a formalizarlo, pero sí fue una despedida llena de dolor. Ella lo abrazó con fuerza, como queriendo detener el tiempo. Gracias por ser mi refugio, le dijo con la voz entrecortada. Él solo respondió, gracias por enseñarme lo que es amar sin condiciones. Fue una despedida silenciosa, sin testigos, sin cámaras, sin explicaciones. Después de eso, ambos siguieron con sus vidas, tratando de olvidar lo que fue. Ángela se refugió en la música, componiendo y cantando canciones que, aunque nadie lo sabía, hablaban de él. En cada letra, en cada nota, se escondía un pedazo de aquella historia. Y Homari, aunque continuó con su carrera, siempre que la veía o escuchaba su voz, no podía evitar sonreír con melancolía. Y el tiempo pasó, pero la herida nunca cerró del todo. Ángela maduró, se volvió más fuerte, más reservada. Aprendió que el amor no siempre llega para quedarse, y que a veces las historias más hermosas son las que no pueden ser contadas. Homari, por su parte, siguió siendo su admirador silencioso, su amigo incondicional, aquel que siempre la recordaría con ternura. Y años después, cuando la presión de los rumores volvió a surgir, Ángela decidió hablar. No lo hizo por estrategia ni por fama, sino porque sentía la necesidad de liberar su corazón. En una entrevista íntima, con los ojos llenos de lágrimas, confesó, sí, hubo amor. Fue algo muy bonito, pero también muy difícil. No me arrepiento, porque fue sincero, pero tuve que dejarlo ir. Sus palabras conmovieron a todos. No fue un escándalo, fue una historia humana, real, como las que todos hemos vivido. Detrás de su fama, de su éxito y de su apellido, se encontraba una mujer que había amado de verdad y que, por miedo o por destino, tuvo que callar. Esa confesión marcó un antes y un después. El público la entendió, y muchos la admiraron más por su sinceridad. Dijo que había aprendido que el amor no se mide por el tiempo ni por las etiquetas, sino por lo que deja en el alma. Hay personas que pasan por tu vida por un motivo, y aunque se vayan, siempre se quedan contigo de alguna forma, dijo con voz suave, como si hablara directamente a él. Homari, al escucharla, no pudo contener las lágrimas. En sus redes, escribió un mensaje breve pero profundo. Algunas historias no necesitan explicación, solo se sienten con el alma. Y con eso, confirmó lo que muchos ya sabían, pero que nadie se atrevía a decir abiertamente. Hoy, aunque ambos siguieron caminos diferentes, el vínculo entre ellos sigue existiendo, invisible pero eterno. No se necesitan promesas ni declaraciones para saber que fue real. Fue un amor prohibido, sí, pero también fue uno de esos que dejan huella, que transforman, que enseñan y que jamás se olvidan. Quizás, en otro tiempo, en otra vida, el destino les permita vivir ese amor sin miedos ni restricciones. Pero en esta, les tocó amarse en silencio, respetarse desde lejos y recordarse con cariño.
Y aunque el mundo nunca los vio como pareja, en sus corazones, ambos saben que compartieron algo único, un sentimiento que ni la distancia, ni el tiempo, ni las críticas pudieron borrar. Y así fue como Ángela Aguilar, la joven promesa del regional mexicano, y Jomari Goizo, el hombre que conquistó con su carisma y sensibilidad, protagonizaron una de las historias más humanas y secretas del espectáculo. Un amor que nació en la discreción, que creció en el silencio y que, aunque terminó, aún vive en la memoria de quienes creen que amar, aunque sea prohibido, sigue siendo lo más puro que puede existir. Porque al final, todos tenemos ese amor que guardamos en lo más profundo, ese que recordamos con una sonrisa y una lágrima al mismo tiempo. Y para Ángela y Jomari, ese amor prohibido se convirtió en su historia más verdadera, aquella que jamás se cantó en público, pero que sigue resonando en cada nota, en cada palabra y en cada mirada que alguna vez compartieron. La confesión que lo cambió todo. El amor, cuando se mezcla con el silencio y los secretos, termina convirtiéndose en una bomba de tiempo. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la vida de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Lo que comenzó como una relación llena de ilusión, complicidad y sueños compartidos, se transformó en una historia de dolor, reproches y rumores devastadores. Nadie imaginaba que detrás de las sonrisas en público y las canciones románticas que compartían juntos, había heridas invisibles que estaban a punto de abrirse. Durante mucho tiempo, Ángela intentó mantener en calma su vida sentimental. Ella creía que el pasado debía quedarse atrás, que lo vivido con Jomari Goizo pertenecía a un tiempo donde no existían compromisos ni promesas. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Porque hay verdades que, por más que uno quiera ocultarlas, terminan saliendo a la luz cuando menos se espera. Todo comenzó con un rumor. Un medio de espectáculos filtró un audio en el que se mencionaba a Jomari y Ángela de una forma comprometedora. Nadie sabía si era cierto, pero bastó con que la noticia corriera por las redes para que el nombre de Christian Nodal apareciera en medio de la tormenta. Él, al principio, no creyó nada. Confiaba en ella, en su amor, en lo que habían construido juntos. Pero los rumores crecían cada día más, y las miradas curiosas lo perseguían a donde fuera. Una noche, mientras Ángela se preparaba para un evento, Nodal entró a su habitación con el celular en la mano. En su rostro se notaba la mezcla de rabia, tristeza y decepción. ¿Es cierto lo que están diciendo?, le preguntó con la voz entrecortada. Ella lo miró en silencio, intentando encontrar las palabras correctas. Sabía que ese momento llegaría, pero no así, no de esa forma. Eso fue hace mucho tiempo, cuando tú y yo ni siquiera estábamos juntos, dijo ella tratando de mantener la calma. Pero sus palabras, aunque sinceras, no bastaron para detener el dolor que él sentía. ¿Y por qué nunca me lo dijiste?, respondió Nodal, con los ojos húmedos. Porque no quería que me juzgaras por algo que ya no tiene sentido, replicó Ángela con un hilo de voz. El silencio que siguió fue insoportable. Ambos sabían que ese secreto, aunque pertenecía al pasado, había tocado el presente. Las heridas del orgullo y la desconfianza se abrieron como una herida que jamás terminó de cicatrizar. Para Nodal, aquello fue una traición emocional. Eso es infidelidad, Ángela. Puede que no haya pasado ahora, pero me lo ocultaste. Me mentiste con el silencio, le dijo con tono firme pero dolido. Y esa noche marcó un antes y un después en su relación. Él decidió marcharse por unos días, buscando claridad, tratando de entender si podía perdonar lo que consideraba una deslealtad. Ella, en cambio, se quedó con el corazón roto, entre la culpa y el miedo a perder al hombre que amaba. Y el rumor no tardó en explotar en los medios. Los titulares hablaban de una traición, de un romance oculto, de una crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Los seguidores se dividieron. Algunos la defendían, asegurando que todos tenemos un pasado, mientras que otros la criticaban duramente, tildándola de infiel y de haber jugado con los sentimientos de Nodal. Y en medio de esa tormenta mediática, Ángela optó por el silencio. No quiso responder a los periodistas ni publicar nada en redes. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría empeorar la situación. Pero el silencio, lejos de calmar las cosas, solo alimentó la especulación. Pues días después, en una entrevista en vivo, Christian Nodal fue cuestionado directamente sobre los rumores. Su rostro reflejaba tristeza. A veces uno cree conocer completamente a una persona, pero todos tenemos secretos, dijo con voz apagada. Sus palabras bastaron para que el público entendiera que algo grave había sucedido entre ellos. Ángela, al escuchar esas declaraciones, rompió en llanto. No era solo dolor por la exposición mediática, sino por sentir que su pasado la había alcanzado y estaba destruyendo lo que más amaba en el presente. Decidió que no podía seguir callando. Frente a las cámaras, con el corazón en la mano, dijo:
Yo no engañé a nadie. Lo que viví fue antes de conocer a Christian. Fue un sentimiento sincero, algo que me marcó, pero que ya no tiene cabida en mi vida. Si amar en el pasado es considerado infidelidad, entonces todos lo somos. Pero nunca le he faltado el respeto a mi relación. Y sus palabras conmovieron a muchos, pero también generaron polémica. Algunos la aplaudieron por su sinceridad, otros la criticaron por haber mencionado un amor del pasado que, según ellos, debió quedarse en el olvido. La presión mediática fue tanta que Nodal decidió alejarse del foco público. Se cancelaron presentaciones, se pospusieron proyectos, y los rumores de separación se intensificaron. Para él, no era fácil procesar todo. No se trataba solo de los comentarios, sino del golpe emocional de sentir que la mujer que amaba había guardado un secreto tan importante. Ángela, por su parte, vivía días de angustia. Cada titular, cada comentario en redes, la hería más. No dormía bien, y en su mirada se notaba la tristeza. Lo perdí todo por ser sincera, le confesó a una amiga cercana, según se filtró después. Pero aún así, no se arrepintió. Sentía que su corazón necesitaba liberarse, aunque el precio fuera alto. Fue durante semanas, el silencio entre ellos fue total. Ni mensajes, ni llamadas. Dos almas heridas intentando sanar cada una por su lado. Hasta que un día, inesperadamente, él la buscó. No lo hizo como artista, ni como figura pública, sino como un hombre que todavía amaba. Se encontraron en una casa en las afueras, lejos del ruido de la prensa. Él llegó serio, con la mirada firme, y ella, nerviosa, temblaba entre sus manos. No puedo negar que me dolió, le dijo Nodal. Sentí que me quitaste la oportunidad de conocerte por completo. Ella bajó la mirada. No fue por esconderte nada, fue por miedo a perderte. Pensé que no lo entenderías. Hubo silencio, de nuevo. Pero esta vez no fue frío. Fue un silencio lleno de comprensión. Porque aunque el dolor seguía ahí, también quedaba algo que los unía, el amor. Él le tomó la mano y le dijo, te amé antes, y te amo ahora. Pero necesito que esto no vuelva a pasar. Que no haya más secretos entre nosotros. Ella asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Te lo prometo, respondió. Aunque esa conversación trajo un poco de paz, la herida pública seguía abierta. Los medios no dejaban de hablar, los fans analizaban cada gesto y cada publicación. Había quienes aseguraban que todo era una estrategia, mientras otros afirmaban que lo suyo ya no tenía salvación. Pero lo que pocos sabían era que, lejos de los reflectores, ellos intentaban reconstruir lo que el rumor había destruido. Ángela comenzó a escribir canciones más personales, con letras cargadas de emoción. Muchos notaron que había algo distinto en su voz, una mezcla de tristeza y madurez que solo deja el dolor verdadero. En una de ellas, dejó una frase que hizo llorar a sus seguidores. No fue traición, fue mi pasado pidiendo perdón. El pasar del tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. Nodal entendió que no se puede culpar a alguien por haber amado antes, y Ángela aprendió que el silencio puede ser más destructivo que la verdad. Ambos crecieron, no solo como artistas, sino como personas. Sin embargo, el eco de aquel escándalo nunca desapareció del todo. Cada vez que se reencontraban frente a cámaras, las miradas decían más que las palabras. Había cariño, sí, pero también nostalgia. Lo que vivieron fue tan intenso que ni la distancia ni el tiempo pudieron borrarlo del todo. Para Ángela, esa etapa se convirtió en una lección dolorosa pero necesaria. Entendió que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la honestidad. Y aunque muchos la señalaron, ella siguió adelante con la frente en alto, demostrando que el corazón humano, por más herido que esté, siempre encuentra la manera de sanar. Hoy, cuando se le pregunta sobre ese episodio, Ángela responde con serenidad. Si aprendí que los errores no te definen, te enseñan. Amar no es pecado, ocultar lo que eres sí lo es. Y si algo me dolió, fue no haber tenido el valor de decir mi verdad antes. Pues su historia con Omar Goizo, su amor con Christian Nodal, y los rumores que los envolvieron se convirtieron en parte de su crecimiento emocional. Detrás de la artista, quedó la mujer que amó, sufrió y aprendió a perdonarse. Y aunque el mundo del espectáculo se alimenta de escándalos, pocos logran ver el corazón que hay detrás de cada titular. El de Ángela Aguilar, sin duda, sigue siendo el de una mujer que amó intensamente, que se equivocó, pero que nunca dejó de ser auténtica. Y porque al final, la vida sigue. Los rumores pasan, pero las lecciones que deja el amor, aunque duelan, son las que más nos transforman.